Hola, ¿cómo están? Soy Ana María Torres, soy arquitecta. Les doy la bienvenida a Espacio Arquitecta, un podcast que más que un podcast busca ser una comunidad de mujeres cuyo propósito es dar forma a un futuro sostenible en el campo de la arquitectura. Por lo mismo, acá visibilizaremos el talento femenino en la arquitectura y exploraremos cómo mujeres están dando forma a un futuro, a nuestro futuro construido. En este primer capítulo conversaremos con una mujer power, su nombre es Janet Bruna Jara, ella es abogada, especialista en urbanismo, tiene una enorme cantidad de títulos, formaciones y expertise en el área privada, pública, gremial, es consultora, así que bueno, estaríamos los 30 minutos hablando de los títulos de Janet, así que Janet, muy bienvenida y muchas gracias por estar en Espacio Arquitecta el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, sí, larga la presentación en el sentido que uno va colocando todo lo que ha ido avanzando, adquiriendo los títulos en el tiempo, pero el foco es cierto. En realidad, la preocupación permanente por las ciudades, por construir ciudades justas, que ha sido un poco... eh, existe cierto prejuicio, digamos, del concepto de ciudad justa, pero eso es lo que deberíamos tender en las políticas públicas, en las políticas legislativas y en el trabajo que realizamos también todos los profesionales de contribuir con nuestras profesiones Mm. a un mejor ambiente humano y a una ciudad justa en el ámbito en que nosotros nos desarrollamos. Porque nosotros siempre hablamos, me encanta también abordar el tema del derecho a la vivienda, adecuada, que es un derecho humano, y en ese sentido de nada sirve una vivienda adecuada si estamos en la periferia sin acceso a seguridad, sin acceso a esparcimiento o a distintos servicios públicos Mm. y quedamos abandonados a la suerte de lo que algún grupo narco vaya a ofrecer a la población. Mm. Entonces, claro, yo puedo tener una vivienda adecuada con todos los servicios, pero no estoy inserta en una ciudad y eso transforma a la vida de esas familias y por lo tanto nuestras profesiones pueden contribuir a eso. Y desde esa perspectiva me ha interesado el urbanismo, que tiene que ver con yo partí por mi experiencia como directora jurídica de la Municipalidad del Paraíso, ¿Ya? en donde me tocó, no habían abogados especializados en materia de obras ni en materia de planificación urbana desde la perspectiva normativa, y en esa época se estaba empezando a desarrollar el estudio del Plan Regulador Comunal de Valparaíso, que finalmente quedó en nada con los cambios de administración comunal, Mm. y bueno, ahí avanzamos y ahí fui aprendiendo, lo cual me llevó a buscar cursos, buscar especialización en materia de derecho urbanístico, que no había al 2015, no existía esta temática dentro de las universidades. La primera que lo hizo fue mi alma mater, que es en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, Ajá. y creé este curso de derecho urbanístico primero, que se llenó y posteriormente lanza el diplomado, así que yo tomé el curso, tomé el diplomado y después terminé haciendo clases en el diplomado de Derecho Urbanístico, ya con una experiencia en un inicio de charlas previas que yo tenía, sobre todo con la Asociación Regional y Nacional de Directores de Obra, con quienes me acerqué mucho, pude hacer algunas charlas a ellos y a ellas, y por lo tanto pude también conocer en la Dirección de Obras de Valparaíso la realidad del funcionario público. Y eso me llevó a determinar cuál era el foco que uno tenía que dar a su vida profesional. Como te Mm. digo, por un lado es aportar desde la planificación urbana en lo normativo a las ciudades justas, sostenibles, y por otro lado es que la construcción misma, desde el diseño del proyecto, estuviera bajo cumplimiento normativo. Por lo tanto, uno habla de blindar el proyecto en el sentido de tener ese ojo agudo que tiene la Contraloría o que tiene eh, tribunales para encontrar defectos y tratar de solucionarlo y ser lo más estricto en el cumplimiento normativo, en el compliance, desde la perspectiva de esta materia del derecho urbanístico y de la construcción. Mm. Y también ser colaborativo con el funcionario público.
Y eso ha sido muy importante porque a lo largo de Chile me ha tocado conocer realidades de distintas direcciones de obras, directores, directoras, que han sido presionados por los alcaldes porque no entienden la labor. O sea, hoy día mismo estamos hablando de que las direcciones, hay colegas que piden que las direcciones de obras desaparezcan, que debería limitarse el tiempo de los directores de obras en la administración pública, Mm, sin comprender primero cómo funciona el estatuto administrativo de los funcionarios públicos y municipales, y sin comprender dónde se están produciendo los problemas, que no es, como lo dicen algunos detractores de los directores de obras tan livianamente, que no es por corrupción, no, existe un problema mucho mayor, y por lo tanto cuando uno actúa como cierta forma una mediación entre lo que es el privado y lo que es el público, y hace al privado entender que tenemos que facilitar el trabajo de los funcionarios públicos, porque el funcionario público no tiene el gran mesón de arquitectura, tiene un escritorio casi de colegio y por lo tanto un plano gigante no lo va a poder leer, no lo va a querer leer y es desincentivante. mm, Por lo mm. tanto, ¿cómo mejoramos desde el diseño? Y eso me ha tocado trabajar con arquitectos y arquitectas, pero debo reconocer que aún en los proyectos inmobiliarios mucho más arquitectos. Sí, Lamentablemente todavía las mujeres no estamos entrando y por eso es lo que yo le llamo en las charlas que me ha tocado dar y en un curso que estamos ya preparando, la arquitectura legal. Eso es como mostrarles al arquitecto, mira, oye, tu responsabilidad en esto es gigante, te pueden perseguir, es como asustarlos, ¿verdad? Pero es lo que dice la ley, dura la ley, pero es la ley. mm, Entonces uno trata de explicar eso y tratar de hacer este tema más colaborativo. Así que ha sido un bonito proceso en el que uno ha seguido creciendo, en el que nos hemos desarrollado muy bien con los arquitectos. Janet, o sea, tú has hecho como de enlace entre estos dos mundos, porque los arquitectos proyectan, diseñan, están como en su mundo, y esto del derecho, que me imagino que también es como su mundo, y de repente alguien, una mujer, hace como de traductor con este sentido de conexión, como tú dices. Ahora, em, eso que me decías acerca de las mujeres es una realidad. El otro día escuchaba una entrevista. Fíjate que los proyectos de grandes complejidades o mayores presupuestos no se escuchan los hombres, los nombres de mujeres, y las mujeres, por eso es re importante lo que tú estás diciendo de hacer esta conexión entre lo público y lo privado. El espacio donde estas mujeres han tenido la capacidad de influir o de mostrar su trabajo es en licitaciones públicas, fíjate. Porque solamente en el otro universo privado, si bien están y son fabulosas y son reconocidas, pero cuando las invitan, o sea, es como, no las asocian a grandes proyectos. Así que me hace mucho sentido lo que tú dices. Yo trabajo, como te decía, en la mesa pueden haber 4 arquitectos, el gerente de proyectos y son puros, siempre hombres. En realidad no me ha tocado compartir con mujeres, uno intenta abrir puertas o ventanas a mujeres, más revisoras independientes, más arquitectas, porque tienen una sensibilidad distinta y me ha tocado mucho trabajar con funcionarias. Lo Mm, que sí hay en materia de arquitectura legal o de proyectos son funcionarias en las direcciones de obra. mm. Así, por ejemplo, hay directoras de obra, que es Sí, muy sí, destacable. La sí, Municipalidad de Valparaíso tuvo una tremenda directora de obras que antes de ser directora fue la asesora urbanista que hizo el plan regulador de Valparaíso, que es sí. doña Adriana Germain. Eh, y entonces uno va viendo que en el servicio público sí logramos esta meta de equilibrar el ingreso de mujeres y por eso Mm, es que el llamado a que nos atrevamos y estudiemos mucho. Porque hoy día, fíjate que cuando yo hablo de arquitectura legal, implica que existen muchos arquitectos de grandes nombres que pueden diseñar un proyecto maravilloso, pero en términos de diseño. Pero si yo no le doy una bajada a lo normativo, al cumplimiento normativo, lo que me pide, pero no solo que lo que me pide la Ley General de Urbanismo y Construcción y la ordenanza,
sino que también lo que me pide Contraloría. Entonces, cada vez se va volviendo más chica mi cancha. Yo pensé que tenía una cancha de fútbol tipo Maracaná, y finalmente cuando yo les empiezo a decir, oye, mira, Contraloría dijo esto, Contraloría dijo esto, la División de Desarrollo Urbano sacó esta circular, o la Ceremi dijo que esto no se aplicaba, la Ceremi Mimbu. Mm. Entonces ahí esa tremenda y fabulosa cancha en la que ellos podían explayarse en su creatividad ya no es tal. Y por lo tanto vamos bajando al ámbito de las interpretaciones jurídicas. Y eso la verdad es que no tiene por qué saberlo ni entenderlo un arquitecto, porque no ha sido preparado en su mente para ello. Correcto, sí. Por eso es que yo también he hablado mucho con las universidades para que incorporen de manera más relevante el estudio de la normativa y de la responsabilidad de los arquitectas y arquitectos en lo que van a hacer posteriormente los proyectos, sobre todo ahora que entra la ley de delitos económicos, que una negligencia en una empresa puede llevarte a cometer un delito. En el caso de los subdivisiones rurales existen profesionales y dueños que han sido perseguidos penalmente por haber subdividido en área rural en circunstancias que eso no se permite, constituye en algunos casos, y constituye el delito de loteo irregular de la Ley General de Urbanismo y Construcción, y hoy día están perseguidos penalmente. Entonces hoy día cada vez más la realidad nos hace ser mucho más estrictos, y por lo tanto debemos dejar de ser tan sectorialistas, Sí, de ver correcto. solo Hay nuestro una realidad cuadrado, como y tenemos que multifactorial ahora. Mm. saco tu podcast en torno a arquitectas, porque primero me encanta el tema de trabajar y potenciar el trabajo de las mujeres para abrir más puertas, y segundo, porque que partiera no con una arquitecta, sino con una abogada urbanista, eh, da la mirada más integral de que tenemos Ujú. que unirnos distintas profesiones Así es. para abordar un mundo cada vez más complejo. Y es bien loco porque, por ejemplo, en materia de vivienda, los comités de vivienda están conformados prácticamente por solo mujeres. Entonces tú dices, oye, ¿por qué la mujer está en la ciudad? Ella sabe, siente, camina y lo que quiere para su familia, y por lo tanto, ¿por qué eso no logra verse también en el ámbito de las profesiones, en los proyectos inmobiliarios, y no solo de los grandes proyectos, digamos, privados, sino que también los que tienen que ver con los subsidios, los DS-19, los DS-49, todos los proyectos que se pueden acceder a subsidios, y tendríamos que tener esa conexión, porque finalmente uno tiene que dialogar con la Janet, ciudadanía. Janet, sabes que yo pensaba, y sabes que hay muchas mujeres. Lo que pasa es que no nos estamos escuchando cuando empecé a mapearlas a todas, todas con grandes cargos, iniciativas, propósitos, pero como dispersas. Entonces, la idea de este espacio es justamente, eh, es como un punto de encuentro. Y bueno, voy a volver a repetir tu nombre. Ahora estamos con Janet Bruna. Ella es abogada, especialista en derecho urbanístico. Y quiero hacerte la primera gran pregunta, Janet. Y es como en términos de esta reflexión, así de que de repente arquitectura y la disciplina del derecho se unen. ¿Cómo puede esta colaboración entre abogados especializados en derecho urbanístico y arquitectos beneficiar en la planificación y ejecución de proyectos? Claro. Primero, el beneficio es porque se produce, es una relación virtuosa Mm. que beneficia no solo a los profesionales que se unen a tener una visión integral desde sus profesiones respecto de un proyecto, sino que también repercute en beneficio de los funcionarios públicos que van a revisar ese proyecto, porque si saben que se está colocando, que ya no son solo dos ojos los que están viendo, o cuatro cuando hay un revisor independiente o revisora independiente, sino que existe además el aporte legal de toda la jurisprudencia que uno dice a Mm. los dictámenes de Contraloría, jurisprudencia administrativa, eh, la jurisprudencia judicial de la Corte Suprema,
por sobre todo, y también las de DU o las cosas que va sacando la Ceremi. ¿Y por qué uno lo conoce? Porque uno hace clase. Entonces, a uno le toca estar revisando periódicamente cuáles son los nuevos dictámenes que ha sacado Contraloría y en qué temas, y por lo tanto, en ese enfoque, uno se lo va aportando al arquitecto. Por lo tanto, el arquitecto o la arquitecta se dedica a su área y lo vamos conversando. Entonces, o tenemos un arquitecto que le pongamos a estudiar derecho, o tenemos una abogada que le pongamos a estudiar arquitectura, o nos juntamos las profesiones, Claro, ¿cierto? claro. Yo he aprendido muchísimo con arquitectos y con constructores, a quienes tengo que llevar, por ejemplo, a los constructores también, tengo que llevar a las obras para ver si, oye, mira, la empresa aquí, porque a veces uno hace esa pega, bueno, ¿iniciaste las obras o no iniciaste las obras? Ujú, mm, Entonces, para eso yo no soy la especialista, el arquitecto tampoco, y por lo tanto llevamos un constructor externo. mm, Y ahí una especie de peritaje, que sea el agua al diablo, digamos. Y ahí dice, no, mira, aquí falta, y ahí uno va aprendiendo y va conversando con las distintas profesiones, y eso nos va enriqueciendo. Entonces, desde ya es un enriquecimiento en el tema del conocimiento, es un enriquecimiento también para el propio proyecto, para el mandante, para el que quiere que las cosas se hagan bien. Eh, para la ciudadanía, porque también sabemos que ese proyecto va a respetar las normas urbanísticas que se planificaron para una ciudad sostenible, mm. ¿ya? Y además, por supuesto, los funcionarios que ahí uno tiene esta visión especial de, oye, haz los planos más chicos, que no sean sábana, destaca las normas urbanísticas con un color cada una. Fíjate que me pasaba ayer, mira, los formularios por los cuales se solicitan cosas piden menos información que la dirección de obras va a necesitar al Claro, momento de redactar la resolución, el claro, permiso. Entonces, claro. la dirección de obras tiene que ir sacando, por ejemplo, no venía la información de cuánta superficie por piso iba a ser el proyecto. Entonces tú dices, bueno, la dirección de obras tiene que ir sacando esa cuenta y tiene que ir buscando, calculando. Cuando todos dicen, ¿por qué nos demoramos tanto en las direcciones de obra? Bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con realidades. Y Mm, aquí yo quiero ser bien clara también, en defensa de las direcciones de obras, que todos nos podemos equivocar, pero cuando estamos hablando del 1% de margen de error en una profesión, o menos del 1% de errores en el sentido de actos declarados ilegales, no estamos hablando de corrupción, estamos hablando de... Hasta la Contraloría ha tenido un porcentaje de actos declarados ilegales y nadie lo trata por eso de corrupto, pero las mm, direcciones de obra sí. Y mm. eso ha sido muy injusto. Yo no lo percibe porque tengo funcionarios conocidos que terminan con psiquiatras, que quieren irse o que se van porque no entraron a la función pública para eso. También existen los casos de funcionarios públicos que se olvidan que están prestando un servicio público o que por el miedo a la presión social terminan no firmando nada y es como, no, no quiero firmar, viene un proyecto gigante, me va a caer a mí, voy a salir en la Sí, tele, voy a salir en la prensa. sí. Entonces pasó con los socavones, pues finalmente Mm, culparon, y muchos hablaron en contra del director de obras de la Municipalidad de Viña que renunció, y no tiene nada que ver el director de obras. O sea, si se dio permiso es porque la normativa a cargo de la municipalidad lo permitía y fin, sí, ¿ya? correcto. Mm, Cuando dicen no se pidió evaluación ambiental, él no podía pedir evaluación ambiental porque el proyecto no estaba en un área protegida. Y así, entonces, yo doy fe de que en esa materia no había ninguna responsabilidad, pero queda en el inconsciente colectivo que tenemos a alguien corrupto y eso tenemos que ser bien estrictos en defender por lo que no supuesto. es corrupción y en atacar lo que sí es corrupción. Pero lamentablemente hay personas que muy conocidas que utilizan tan livianamente, se trata de adjetivar de corruptos a los funcionarios públicos cuando eso no es así. Y con total Y además, desconocimiento de lo técnico. Sí, y como si las personas que dicen, bueno, hagamos desaparecer las direcciones de obra, y lo defiendo porque la mayor parte son arquitectos y es en la mayor parte donde hay mujeres arquitectas trabajando y directoras de obra. Por lo tanto, uno trata de defenderlo mm, para que esto se empiece a conversar y la conversación es de a dos o más, no es de uno, y nos tenemos que escuchar. Y eso no suele suceder. A veces muchos inmobiliarios no escuchaban las necesidades de las direcciones de obras correcto. pobres.
pocos funcionarios y por qué tengo que estar haciendo la pega de ellos de defender sus permisos. Entonces nadie se escuchaba. Mm, Y es el momento de ir fortaleciendo una escucha activa y la comprensión del sí. otro, y también la ciudadanía. ¿Ah? Yo no digo que dejarla fuera, yo siempre hablo en los proyectos y en las clases de la licencia social. Tenemos que tener un proyecto que sea fácil o relativamente fácil de trabajarlo con la comunidad y que no espante. Si yo te voy a colocar un edificio, 15 pisos, en un lugar donde no hay ningún edificio, ten por seguro que ni el alcalde ni los concejales, nadie lo va a querer, y la dirección de obra va a estar llena de miedo, y porque a quienes van a colgar en la plaza pública, aunque hayan cumplido la ley, va a ser a ellos. Mm. Entonces, es un trabajo muy lindo este de hacer, eh, de lograr hacer conversar a todas las profesiones por un objetivo común: cumplir la ley. Ah, me encanta. Bueno, yo creo que para allá va la cosa. Esto que cada uno en su rol quiera aportar al trabajo del otro, se generan estos círculos virtuosos. Así que precioso tu trabajo, Janet Bruna. Em, Nos quedan 2 minutitos. No sé, ¿quisieras tú dejar algún mensaje a propósito de lo que estás haciendo acá en Espacio Arquitecta? Y lo replicamos y lo vamos a seguir replicando. Janet. No, conversar, trabajar con una visión integral todos los proyectos y en la vida, porque la vida tiene que terminar con esta excesiva sectorialización. Y por supuesto felicitar a Espacio Arquitectas, porque necesitamos más arquitectas en el mundo privado, necesitamos la visión de mujer y seguir abriendo puertas a mujeres, así que Espacio Arquitectas definitivamente. Y que hayan partido con una abogada, yo le agradezco muchísimo, porque esto demuestra que podemos trabajar Así es. conjuntamente y eso beneficia a la comunidad toda y por supuesto a nosotras mismas. Así que más mujeres, más como tú y más espacios como este. Muchas gracias. Y antes de despedirnos, quiero recordar a todas que este post lo pueden escuchar en Spotify y distintas plataformas podcast. Y por supuesto, todas cordialmente invitadas y invitados a ser parte de esta comunidad Espacio Arquitecta. Janet, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por compartir y seguimos en contacto. Ya eres parte de la comunidad, así que espero que nos regales otros 30 minutos, no sé, en la segunda temporada, Janet. Y nada, Mucho éxito. así Mucho que éxito, un abrazo a todas las que van a venir y a todos quienes nos vayan a escuchar. Así que vamos hacia adelante. un abrazo, muchas gracias, besos.